Cumple tus metas con Turning. Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Cómo enfrentar un nuevo mundo. En esta temporada, nuestros expertos internacionales te compartirán experiencias, vivencias y consejos, los cuales te guiarán para cumplir tus objetivos organizacionales. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos, bienvenidas todas a este nuevo capítulo del podcast Cómo enfrentar un mundo nuevo. Y recordando un poco la naturaleza de esta temporada, es ir tomando ciertos temas de interés en un mundo cambiante, temas relacionados con la administración, el liderazgo de los negocios en la actualidad. Y bajo la premisa de que lo único constante en este mundo es el cambio, es por ello que nos hemos dado la tarea de traer para ti ciertos temas de interés y en esta ocasión no los queremos abordar desde una naturaleza teórica, sino más bien desde una naturaleza de experiencia práctica por parte de nuestros panelistas, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Juan Antonio, Alvin, Hola, Manuel. gracias, buen Bienvenidos. día. Buen día. ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. Y bueno, el tema del capítulo del día de hoy, al cual queremos abordar y dándole continuidad a algunos temas relacionados con la administración de personal, queremos hablar acerca de compensación, ¿no? Un tema que en muchas ocasiones lo abordamos como una especie de motivador, en algunos otros casos lo abordamos como un tema de competencia laboral. Y bueno, el día de hoy queremos platicar alrededor de este tema, si les parece bien. Y a mí me gustaría comenzar con la plática bajo la óptica de que en algunas ocasiones, insisto, la compensación la tomamos en cuenta algunos administradores como la herramienta para motivar, como la herramienta para levantar el ánimo de alguna persona o para convencer a alguien de que se integre a las filas de nuestra empresa. Yo les quisiera preguntar, muchachos, ¿hasta qué grado la compensación se vuelve ese factor de solución a los problemas de motivación o bien a los problemas que ya hemos ido abordando en capítulos anteriores, que actualmente se vive mucho en México, que es el tema de rotación? ¿Hasta qué grado la compensación juega ese papel? Bueno, me permiten, voy a dar el tiro de partida. Por favor, Gracias. Cuando hablábamos de motivación en un podcast anterior, nosotros colocamos compensación como que no era un factor motivador, pero podía ser un factor altamente desmotivador. Altamente, es decir, el darle más dinero, el compensar con más dinero, no motiva o motiva por muy corto espacio de tiempo a una persona. Pero la falta de, es decir, si la persona percibe que su compensación no es suficiente, o peor todavía, no es equitativa con sus pares, con sus colegas, puede ser altamente desmotivador. Y al ser altamente desmotivador, lo que hace primero es, va a aumentar la rotación, es decir, la persona o las personas afectadas van a estar buscando algún lugar donde consigan tener una compensación mejor o más equitativa. Y
va a ser más difícil reclutar personas a puestos. Y eso a mi juicio, es una de las dinámicas post-pandémicas que estamos viendo mucho en todas partes del mundo, donde la gente no quiere volver a trabajar por un sueldo que ellos perciben que no es suficiente. Permíteme, Alejandro, complementar un poquito el comentario de Alvin, muy valioso, muy completo. Indudablemente yo también estoy de acuerdo de que el grado es muy importante, es altísimo, porque forma parte primero del beneficio económico del empleado, pero también forma parte de todos los cumplimientos que debe de tener la empresa en este sentido. Estoy completamente de acuerdo y ahí sí quisiera yo dejar más claro que una buena compensación o una mala compensación indudablemente afecta al empleado, como lo menciona Alvin. Lo desmotiva, lo lleva a tareas no productivas, etcétera. Pero también afecta a la empresa. ¿Por qué? Porque no obtiene el rendimiento que proponen las posiciones que tiene. Y muchas veces, desde mi punto de vista, este mal efecto, antes de que nazca del empleado, nace de que la empresa no analiza y construye un plan de compensación fuerte y correcto. Además de que lo dan por un hecho el 1 de enero y no se revisa, no se actualiza, no se compara, no se soporta, y entonces ya cae con mayor efecto a que el empleado no lo valore, no lo acepte, no lo reconozca y caiga en las actitudes que bien mencionó y claramente Alvin, ¿no? Correcto, correcto. Te vi cara de acuerdo, Manuel. 100% de acuerdo con ambos. Sin embargo, como lo comentas, quisiera poner un granito de arena ahí en la parte del entendimiento de lo que es la compensación como tal, ¿sí? Porque en ocasiones aumentamos el costo de la nómina, pero no le queda claro al individuo que acaba de incrementar su compensación. Y esto es un error de comunicación primordial en las organizaciones, porque ni líderes ni gente de recursos humanos son claros en la exposición del incremento en la compensación para la persona, y la persona se queda con un sabor de boca de que, pues, yo no recibí nada, ¿sí? Y el administrador del negocio se queda con que acabo de invertirle muchísimo en la nómina para incrementar la compensación, esperando que mi gente se motive. Y entonces está totalmente desmotivada con un gasto adicional o un costo adicional en la organización y dices, caray, de las dos perdí. Claro. Y señores, hablemos también aquí cabe de los factores que componen la compensación. Erróneamente, muchos empleados creen que la compensación es el dinero que se les deposita. Solamente. Y la empresa no es clara en comunicar que hay mucho más factores que benefician a la economía del trabajador. Cosas como planes de salud, planes de pensión. Claro, No, planes de educación para tus hijos, como comentas, seguros tanto de vida como de gastos médicos, o incluso, ¿por qué no?, hasta ciertas situaciones funerarias, no sé, un montón de prestaciones que pones al alcance y que son un costo para la organización. Incluso Una experiencia personal fue que
hubo un momento en que trabajamos como prioridad en hacer o rehacer el servicio médico en la planta, los baños y el comedor. O sea, es muy diferente que el empleado cuando salga se bañe en la planta, ahí gasta el agua, etcétera, etcétera, y no que llegue a gastar a su casa, ¿sí? Es un beneficio que lleve su comida y la caliente en un lugar apropiado y adecuado para comer, o que se le ofrezca cierto comedor con ahorro, no sé, y un servicio médico, no nada más para atenderte si vas a buscar una incapacidad. E ¿Sí? incluso servicios todavía más básicos, Juan Antonio, como el transporte. Ah, Hay, bueno, sí, hay sí. muchas empresas que incluyen el transporte bueno, voy a hablar de plantas de manufactura, hacia las plantas de manufactura con tal de facilitar el tiempo de traslado de la persona. También a lo mejor definitivamente con un objetivo propio para la empresa de asegurar que la gente llegue a tiempo y que puedan iniciar el turno de producción, pero es parte de la compensación. Son costos, son gastos que el individuo dejó de realizar, que cualquier otro individuo que venimos a trabajar lo tenemos que incurrir, pero en esos casos no. Y a veces no se comunica Oh, como sí, una y parte de todo la compensación, ¿no? más a fondo. Se puede pensar que no valoren que les das los equipos de seguridad, que esos son parte del proceso en el que trabajan. Pero los señores reciben uniformes, calzado, batas o bueno, lo que sea. Claro. Sí, o sea, Y yo retomo la parte básica que acaba de mencionar Alejandro, transporte. Y me regreso a mi punto de que ni nosotros líderes, ni nuestra gente de recursos humanos le hace ver la aritmética al empleado para decir, a ver, maestro, tú vas a gastar X número de pesos en cada uno de los dos camiones, uno que te acerque al metro y el otro que te lleve hasta la planta o al revés, o los dos autobuses que tienes que tomar para llegar allá. Y esos mismos vas a tenerlos que tomar de regreso a tu casa. Del total de dinero que tú percibes, ¿cuánto le tienes que invertir si tú pagas el transporte? Y ese dinero está quedándose en tu bolsa porque la organización te está poniendo un transporte, etcétera. Y hacerlo ver con claridad cuál es su compensación, ¿sí? Mencionando estos ejemplitos así muy simples y sencillos para que la gente vaya teniendo conciencia, porque dicen, es que allá me pagan 20 pesos más, Claro. ¿sí? Sí, mi rey, nada más que para llegar allá no tienes transporte, vas a perder como 70 pesos diarios en transporte o lo que tú quieras y mandes. Entonces, tengamos mucho cuidado de revisar este punto para ver si motiva o no desmotiva, que era la pregunta que nos lanzaras. Pues a veces salen desmotivados ambos, que era mi punto, ¿sí? Desmotivada la organización porque dicen, híjole, no agradecieron lo que estoy invirtiendo, y desmotivado el empleado porque dice, pues a mí no me dejó nada, ¿sí? Claro. Porque no vio un numerito mayor en su sobre, ¿no? Entonces, hay que Si ver me eso. permiten un input más, nosotros hablamos mucho de un cierto nivel de trabajadores dentro de la organización. Ahorita sí, sí. Pero esto lo que hablamos se aplica a toda la organización, es decir, a todos los niveles. Y si quisiera simplemente dejar un punto de vista desde el punto de vista del empleado, que yo lo escuché muchas veces y que lo usamos muchas veces como guía para dibujar planes de compensación. Y ese es, del punto de vista del empleado, es como te dijera, yo me lanzo a la batalla, pero tú cuídame las espaldas. Claro, claro.
Y entonces ahí la compensación es todo lo que compone cuidarle la espalda al empleado, Al empleado, claro. para que no tenga que, como bien dijiste, si no tenga que preocuparse no solo ir a la batalla, sino que tenga que comprar sus armas y sus... Claro, sus alimentos. Y déjenme hacer una observación. Quizás nuestros comentarios básicos fue hablar de un cierto nivel de empleado, pero un ejecutivo puede decir, bueno, yo ni me baño, ni voy al comedor ahí, o sea, y yo voy al centro médico y no ahí a tomar consulta, pero hay niveles donde tienen automóvil utilitario, tienen club deportivo, tienen revistas, periódicos, o sea, Sí, eso todo es cursos. parte de la compensación. Claro. No, Es parte. Y bien, yo creo que el corolario de esta pregunta es comunicación. No sé si están de acuerdo conmigo. Es cómo se comunica de la empresa al empleado, pues los beneficios que recibe. Además, de, como bien comentaba Juan Antonio, el cheque que se le deposita a la persona periódicamente, ¿no? Y de ahí, quizá una de las siguientes preguntas es, bueno, entonces, está bien, tengo que poner atención en la comunicación, pero antes de eso, ¿cómo se debe de calcular la compensación ideal para retener, ya sea que vea que hay algún elemento que lo estamos viendo inquieto, como que se quiere ir y que es un talento importante, o bien para atraer este talento de excelente calidad para que pertenezca a la organización? ¿Qué consideraciones tenemos que tener para el cálculo, muchachos? Si quieren, Muy me bien, adelanto otra vez. Alvin. Sí, criterio número 1, competitividad. exacto. Competitividad con la región, por punto de vista regional. Ok. Y aquí entran criterios como el costo de vida, localización y otros, y competitividad dentro de la industria. Es decir, si tu paquete de compensación no es competitivo con la localidad donde estás y con la industria relativa, es decir, con la relacionada, no vas a decir, tu retención va a sufrir y no vas a traer talento. Ese es uno de los criterios que yo propondría. Sí, déjame enfatizar un poco. Se tiene que analizar la construcción y para mí esa competitividad que menciona Alvin es que tienes que estar comparando el mercado, la industria, indudablemente la situación geográfica o donde esté o no sé cómo lo quieran llamar, pero tiene que ser algo muy acorde a que el entorno no permita que el empleado demerite la compensación o no la valore correctamente, sino al contrario que diga, yo tengo igual o mejor que la competencia, etcétera, ¿no? O sea, pero sí tiene que hacer un análisis muy a detalle. En el punto anterior yo mencionaba también que esto es algo que se tiene que estar revisando y actualizando constantemente. Sí, hay compañías que proveen estadísticas trimestrales de compensación, dividiéndolo en salarios y también todos los demás aportes. Y es decir, en lugares donde yo he estado, nosotros siempre usábamos estas tablas para ajustar nuestras tablas
Y dentro de los aportes buscábamos algo más, algo que no necesariamente fuera más caro, pero que fuera de mejor utilidad a los colaboradores. Y con eso atraerlos o hacerles sentir que están mejor trabajando conmigo que en una otra compañía. Sí, déjenme comentarles un ejemplo práctico que me tocó participar, implementar, desarrollar. Nosotros teníamos muchos puestos especialistas, donde por X o Y razón, empresas con similares procesos decían, nos los robaron, porque les ofrecían más. Entonces eso nos llevó a establecer una comunicación muy estrecha con la competencia o con empresas con procesos similares para establecer ciertos tabuladores comunes que permitieran la seguridad de la retención del personal y no la fuga del personal. Que al momento de que el empleado especialista comparara, viera que la competencia tenía prácticamente lo mismo, ¿sí? Y que se dejaran claro dónde tú podías ser más competitivo. Yo una vez he trabajado con una compañía global, una de las Fortune 100, que tenía un approach, tenía una perspectiva un poco diferente, que es dentro de lo que yo hablo de compensación competitiva. Ellos se posicionaban ligeramente por debajo de la media, pero ofrecían la oportunidad de obtener bonos cumpliendo ciertos objetivos y compitiendo con sus equipos. Eso quiere decir, no todos iban a ganar bonos, aun cuando llegaran a sus objetivos. Los mejores recibían los mejores bonos. Y eso era un principal factor de atracción. Otro factor de atracción de esta compañía es que tenía un programa de inducción y de educación que era muy atractivo, especialmente a jóvenes recién salidos de la escuela, de la universidad. El problema de esta compañía era que tenía una rotación altísima porque la gente no se quedaba. Claro. ¿Okay? O sea, al segundo año que no recibes el bono que esperabas, ya tienes suficiente educación, tienes suficiente peso específico para hacerte atractivo a otra industria. Y ahí entonces, es decir, su rotación de personal estaba cerca del 50%. Y tienes que decidir con qué quieres vivir. Sí. Pues, ¿qué tomar en cuenta para una compensación? Ahorita una de las grandes tendencias es la tan famosamente llamada compensación variable. En función de resultados, en función de adquirir o llegar a determinados puntos de eficiencia o de productividad en la organización, dependiendo de en qué área de la organización estés y qué nivel dentro de la misma estés ocupando. Factores importantes, si nos fuéramos del todo o de lo general a lo particular, tendríamos que ver cuál es la compensación en especie, ¿sí? A veces esa compensación social como la que está diciendo ahorita Alvin, de me van a capacitar, me van a pagar un posgrado, me van a ayudar en determinadas cosas, es una compensación y no es una compensación directa o en efectivo, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Y un aspecto también muy importante que quiero recalcar es el que mencionó Juan Antonio. Geográficamente, por llamarle de alguna manera, porque ahorita ya como que pasó a segundo plano la geografía, dadas todas estas herramientas virtuales, etcétera,
¿sí? En donde puedes estar en Europa y estar haciendo el trabajo y a lo mejor la base está acá en América, ¿no? Entonces, el nombre del juego es ese nivel de especialización, en dónde te está ubicando. Y por último, ¿cuáles son esas facilidades que tú le das a la persona para ejecutar su trabajo? A veces vemos compañías que proporcionan de las mejores computadoras a sus empleados y están felices. Y eso es parte de su prestación. Dice, güey, pero es que casi que es lo mismo que se le hicieran con una computadora más económica. A lo mejor no. ¿Por qué? Porque no le rinde igual su tiempo. Y ese tiempo él lo está empleando para ir al gimnasio en la tarde, para salir con su bebé a pasearlo en el parque, etcétera, a tener vida social. Y esa es parte de la compensación que tienen que tomar en cuenta. Y la otra es también, y cuenta mucho, el ambiente que se vive dentro de la organización. Parece mentira, bueno, ¿y eso qué? Pues no es lo mismo salir o entrar a una organización donde puedes cortar casi con cuchillo el ambiente que se vive ahí, a algún otro en el que, no sé, la semana pasada tuvimos una experiencia padrísima en donde tú entras a un lugar completamente agradable, muy amigable, muy incitante hacia la productividad y el bienestar y el bien ser, ¿sí? Y entonces esa organización, pues, estamos hablando de una pequeña plantita de un poquito más de 5,000 personas, donde dices, oye, no está tan fácil generar esa parte, pero es parte de la compensación y es punto importante de la atracción del talento. Es aspiracional querer participar en una organización como esa. La gente que trabaja ahí con mucho orgullo dice el nombre de su empresa porque lo vive y lo vive bien, ¿sí? Entonces, son los elementos que tú tienes que conformar, pero a veces somos un poquito miopes quienes estamos administrando, liderando las organizaciones y dices, oye, ¿y eso cuánto me va a dejar? Pues maestro, si quieres que te lo traduzca así como en en una tasa interna de retorno o en un ROI, va a estar medio difícil ahorita. Ah, no, si está difícil, entonces yo no le invierto en eso, así es que vámonos hacia acá. Esa es una miopía importante que hay que romper porque Muy no común, estás compensando de manera motivacional a tu gente. muy común, sí. Muy común y muy dado a situaciones, vuelvo a decir, obtusas desde el punto de vista liderazgo de gente, ¿no? Definitivo, definitivo. Muy bien, y ahora, híjole, pues ya nos fueron dando algunas guías importantes entre cosas, déjenme calificarlas como duras, ahora sí, temas de cálculo, como otras más suaves, como las que ahorita al final nos comentaste, Manuel, de cómo generar cierto ambiente de trabajo, pero también, y vuelvo a la raíz de esta conversación, la comunicación. Yo creo que en esa empresa de la que mencionas, en donde sí el ambiente está orientado hacia la productividad, hacia el bienestar de la persona dentro de sus instalaciones, creo que también tiene mucho que ver la comunicación que esa organización le ha hecho a su gente acerca de esas condiciones y de que la gente se da cuenta de que la organización les otorga voy a poner cosas tan triviales como las sillas donde se sientan, ¿no? O sea, oye, yo te estoy otorgando la silla de mejor calidad que hay en el mercado, y eso al final de la historia,
pues la gente lo percibe, lo ve y le va a pensar varias veces si se sale o no se sale de esa organización. Ahora, también cometemos muchos errores, ¿no? Tanto empleados como empresarios o administradores en temas de interpretación de compensación. ¿Cuáles, en sus experiencias, cuáles son los errores más comunes de los cuales tenemos que tener cuidado para no caer en ellos y para poder hacer una buena comunicación, para poder hacer un buen cálculo, para poder hacer una buena interpretación de esa compensación? ¿Algún ejemplo que ustedes hayan vivido que nos puedan compartir? Encantados. Bueno, déjame robarle la palabra ahora por primera vez a Alvin. Por primera vez. No, mira, yo creo que espero que ante lo que hemos descrito en el transcurso de este podcast, la gente haya podido identificar que esos errores ya se fueron hablando de alguna manera, ¿sí? Una mala comunicación, una mala estructura, el no tener ese factor de competitividad que mencionaba Alvin, pues son los errores trascendentes y comunes, ¿no? O sea, el valor de la compensación, vuelvo a señalarlo como lo hice en momentos anteriores, tiene que nacer de la empresa. La empresa tiene que estar consciente del valor que tiene, de lo que implica, ¿sí? Pero muchas veces la empresa no le da valor y espera, perdón. No, totalmente de acuerdo contigo, Juan Antonio. Me da risa porque en esta empresa de la que estamos hablando ahorita, Alejandro y su servidor, una de las preguntas obligadas era, oigan muchachos, y bueno, dicho sea de paso, nos están contratando para algo que no tiene necesariamente un enfoque nada más desde el punto de vista humano, es más bien hacia productividad y cuestiones por el estilo, pero como lo hemos platicado ya varias veces, pues está lo técnico operativo, lo administrativo y lo humano. Y a la hora de la comida, pues no podía faltar la pregunta, y bueno, ¿y cómo andan de rotación? Y casi fue como se les prendió a todos en la cara como un signo de interrogación. ¿Y qué es eso, no? O sea, ¿qué es rotación? Yo no lo entiendo. ¿Por qué me preguntas eso? Pues porque ahorita un mal muy generalizado es la rotación. Nosotros no. La mera verdad es que, gracias a Dios, no tenemos, y tenemos un programa muy robusto de esto, y vamos llevando a la gente así, y vamos haciendo, y estamos preparados. Solitos me dieron la respuesta de por qué no tienen rotación, ¿sí? O una rotación enfermiza, ¿sí? Muy pequeña, muy normal, muy natural, prácticamente rotación natural en la organización. Y ahí estaba la respuesta. Integrando, primero que nada, o retomando el punto de vista de Juan Antonio, es el entendimiento de qué es compensación primero que nada. Si tú, líder, o tú, gerente o participante en el área de recursos humanos, no entendemos la integralidad que tiene la palabra compensación, mucho menos la vamos a comunicar. Y si no la vamos a comunicar, no va a haber un entendimiento, y si no va a haber un entendimiento, vas a tener rotación. Tan sencillo como ese círculo vicioso, vamos a llamarlo así. ¿Lo quieres volver virtuoso? Pues dale al revés, integra bien el concepto, comunícalo de manera sencilla, clara, objetiva y congruente entre el decir y el hacer. Y ahí es donde vienen un poquito las dificultades para que ya hemos tratado en la parte de liderazgo. No sé, Alvin, si estamos todos de acuerdo. No, sí, me sacaste las palabras de la boca, pero quisiera agregarle un matiz. Sí, señor. Y que en mi experiencia siempre fue la diferencia entre comunicarlo de forma
productiva o tener una comunicación no tan efectiva. Ya, Sí, la comunicación tiene que ser hecha de forma proactiva. No, asertiva, idealmente no debes esperar a que la gente te reclame. claro, ¿Okay? Si tú tienes que comunicar el paquete de la compensación o aclarar que la compensación no es solo lo que aparece en la cuenta de banco al final de la quincena, si tú tienes que hacer eso, ya estás en la defensiva. ¿Sí? correcto, Y para correcto, muchos colaboradores eso le resta mucho al valor de la compensación adicional que está recibiendo a través de servicios y aportes. claro. Entonces, la comunicación tiene que venir por delante. Yo solamente quería agregar este matiz a la comunicación. Otro de los, muchas gracias, Alvin, porque redondea, y ahorita que habló Juan Antonio, se me venía otro, Alex, otro error, vamos a llamarlo así. El no estudiar cómo se ve la compensación. Ahora sí me voy a ir a la parte salario, sueldo efectivo, ¿sí? A veces no estudiamos eso y pareciera que Juan Antonio, que es mi supervisor, recibe menos dinero de lo que recibe Manuel, que es una parte de su equipo. ¿Sí? Dices, oye, pues qué bueno que me dieron el ascenso a supervisor, ahora recibo menos dinero. Mejor regrésame a donde estaba, ¿no? Entonces, son errores en los que no se maneja de manera correcta la parte de percepción de la compensación. Y entonces, pues otra vez, vuelvo a mi punto original. Dos elementos que conforman un convenio, que es una empresa y un empleado, y los dos desmotivados porque uno le está diciendo a Juan Antonio, yo le invertí más dinero en tu compensación. Y el empleado que se llama Juan Antonio también desmotivado porque ahora siente que está percibiendo menos dinero. Entonces dices, híjole, concilia esas dos cosas, no lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque hay un error de fundamento, que ya lo dijo ahorita perfectamente Alvin, que está en la parte de la comunicación. Muy bien, ahora las necesidades de los individuos, de las familias de estos individuos, pues han ido cambiando y evolucionando. Yo creo que un factor importante es el tema global, el tema globalización, que se vive hoy en día en la economía, así como ha tenido impacto con las empresas, me imagino que también con los individuos. En el individuo, ¿qué impacto ha tenido la globalización, Alvin, desde tu punto de vista? Mira, para ponerlo de forma más simple, es decir, hace 50 años, cuando yo empecé a trabajar, yo competía con un número relativamente pequeño de profesionales localizados en la misma localización o región donde yo estaba. Hoy día, para este mismo puesto, puede que yo esté compitiendo con alguien en Europa, China, India, Japón. Definitivo. Y Europa, China, India, Japón, todos tienen estructuras diferentes de compensación. Todos tienen, y lo que es más importante, todos tienen costos de vida y expectativas diferentes de la mía. Entonces, es decir, la globalización lo que hizo fue, en muchos casos, desafortunadamente, hacer con que con grandes compañías cambiaran su localización a un lugar donde el costo de la mano de obra era más bajo. Y yo hoy día que estoy localizado en Estados Unidos, veo que lo que yo hacía hace 20 años, 30 años, ahora lo hace alguien por mucho menos compensación. Claro.
¿sí? Claro, y Entonces, y mucho de la causa es este tipo de cosas que estamos viviendo ahorita. Ahorita estamos teniendo un podcast donde nos pueden estar escuchando al mismo tiempo en República Dominicana, que en Argentina, que en México, que en Estados Unidos. Y hace algunos años, si querías eso, tendrías que pagar, ir a todo un congreso. ¿Por qué? Pues porque viene el gran señor Juan Antonio Andrade, el gran señor Alvin Train y alguien que carga ahí las maletas que se llama Manuel Jardines, ¿no? Entonces, dices, bueno, pues vamos a ver a este par de ejecutivos que nos pueden compartir sus experiencias. Ahorita lo estás haciendo prácticamente y con mucho gusto lo hacemos de manera gratuita, ¿sí? Dices, oye, tener el expertise de estos dos señorones en esto hace unos años era prácticamente imposible. sí, ¿Sí? esa es una de las grandes ventajas. Exacto, pero mis niveles de compensación tienen que estar acordes a esa actualidad. Hay Pero, gente que sí está escuchando esto y hay gente que está nada más en el Facebook siguiendo algunos chismes de sus cuatotes, ¿no? Que están haciendo alguna carne asada por ahí. Entonces dices, híjole, pues lo que siempre les comento en las organizaciones, y con esto cierro mi comentario. Tú tienes el día 1 de enero a las 0 horas, alguien te da un presupuesto y te dice, tienes 365 días de 24 horas para ver qué vas a hacer con tu vida. ¿En qué estás haciendo la inversión de tu tiempo? Pues tú lo sabrás. Entonces, eso lo tiene que tomar en cuenta mis esquemas y mi sistema de compensación para la gente, porque yo estoy buscando el mejor talento, no estoy buscando a la gente que esté desperdiciando su tiempo en algunas cosas. Juan Antonio. sí, pero también para mí ese punto es trascendente porque implica un alto reto para la compañía, Claro. porque requiere de un análisis, un enfoque diferente. La compañía puede tener clara que tiene, la compañía puede tener claro que tiene dos posiciones, una en la Ciudad de México y otra en Zúrich, Suiza. ¿Sí? Es la misma posición, la misma descripción de la posición, el mismo alcance, los mismos objetivos, etcétera, etcétera. Pero la condición del entorno, en muchísimos sentidos, es muy diferente. Sí. Entonces, con todo respeto, al mexicano no le puedes dar lo que le vas a pagar al suizo. Porque para retener al suizo en Suiza, en Zurich, en esa posición, requieres de un paquete X. Y ese paquete X no es igual al que le puedes ofrecer al mexicano. El mexicano tendría un paquete Y. El problema es que hablan el mexicano y el suizo. Y el mexicano cree que le deben dar lo mismo que al suizo o el suizo que al mexicano. Entonces, ese es un reto tremendo para la compañía, que refuerza la claridad, el análisis, la construcción adecuada, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Alvin, yo creo que tienes Sí, mucho que platicar de eso. ¿Tú qué viviste en condiciones operativas en 8 países diferentes? es decir, no solo eso. Yo muchas veces fui el de Zúrich, que lo mandaron a México y le mantuvieron su paquete de compensación igualito. Así que yo estaba en países donde yo ganaba más que el gerente general, ¿sí? Simplemente por mantener mis condiciones de expatriado, ¿no? Y eso sí, eso provoca muchos roces y Conflictos, muchos claro. desafíos.
Claro. Y que al final de la historia regresamos al punto de partida, al tema de comunicación. Y bueno, para ir mencionando algunos aprendizajes importantes, yo creo que el común denominador que está alrededor del tema de compensación es: tienes que tener un esquema de comunicación muy efectivo con tu gente para que puedan entender todo lo que perciben, no nada más el cheque que se les deposita en su cuenta en cierta frecuencia. Sí. Parte de la compensación también tiene que ser, por ahí nos lo decía Manuel, con algunas otras palabras, pero yo lo puedo resumir como la compensación emocional de sentirte perteneciente a cierta organización que se preocupa por ti. Y yo creo que el tema de analizar el contexto geográfico en donde se encuentra la persona y comunicarlo con sus pares, pues tendrá que ser algo muy importante y un reto interesante que nos tenemos que llevar los administradores para poder manejar un esquema de compensación que busque el retener o atraer el mejor talento a la organización. Yo les agradezco nuevamente, Juan Antonio, Alvin, Manuel, por su participación en este capítulo, y a ti que nos escuchas, el agradecimiento va doble. Muchas gracias por seguir con nosotros. Espera un siguiente capítulo la próxima semana, que también estará igual de interesante y de bueno que este. Síguenos en nuestras redes sociales, aparecemos prácticamente en todas de ellas como Turning Consulting. Si tienes inquietud y quieres ahondar más de este tema aplicado en tu organización, nos encantaría tener contacto contigo. Por favor, ingresa a nuestra página www.turning.com.mx. Ahí aparece un formato de contacto, nuestros teléfonos, nuestros correos, y nos encantaría escucharte y saber qué opinas de este capítulo. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Les mando un abrazo y que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Placer. Gracias. Bendiciones, Hasta la bye próxima. bye. Cuídense. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que estas herramientas te hayan sido interesantes y muy útiles. Si te quedaron dudas o quieres saber más sobre nosotros, búscanos en redes sociales como Turning Consulting Group.